Pero vosotros sois una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a anunciar las obras maravillosas de Dios que os llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes, ni siquiera eras pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios. Antes, Dios no os tenía compasión, pero ahora tiene compasión de vosotros. Primera de Pedro 2, 9, 10. Inicio del relato de nuestra historia de salvación. Como un llamado a una vida nueva, nuestro Señor Jesucristo nos dice: voy a hacer nuevas todas las cosas. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratis agua del manantial. Apocalipsis 21, 5, 6. Esta promesa, que desde siempre ha estado en el corazón de Dios, se ha venido cumpliendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo reconocer que esa promesa se ha cumplido en nuestras vidas? Hace ya 4 décadas, en la ciudad de Bogotá, un hogar sencillo y común fue protagonista de un hecho que cambiaría radicalmente su vida y la vida de miles de personas. Nos referimos a la familia de Marcos y Anita. Como un ángel enviado por Dios, el padre eudista Rafael García Herreros Hunda, que en paz descanse, se acercó a esta mujer, Anita de Laguna, y le dijo: Anita, deja de coser ropa para los demás y más bien, confecciona almas para Dios. Crea un grupo de oración. Ella, consternada ante lo que el padre le decía, respondió: ¿cómo será esto posible si yo no conozco de grupo de oración? El padre le respondió: tú no, pero el Señor sí. Así inicia lo que hemos llamado nuestra historia de salvación. El Señor, como siempre, se ha valido de los más sencillos y humildes para hacer su obra. Y decimos se ha valido porque Él actúa por medio de nosotros, sus hijos. Nosotros somos sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, en fin, Él la cabeza y nosotros su cuerpo. Primera de Corintios 12. Anita da al Señor su fiat e inicia un camino donde todo está por descubrir. Un camino donde gradualmente va comprendiendo el estado de oscuridad en el que ella se encontraba y cómo, a pesar de ser una mujer creyente en Dios, de misa y confesión, aún no le conocía y mucho menos había experimentado su amor renovador. Es a través de la experiencia del seguimiento a Cristo como finalmente Anita conoció el amor de Dios, y fue por misericordia suya y la acción poderosa del Espíritu Santo renovador que ella es llamada a ser su discípula, su apóstol, para guiar y cuidar a una pequeña parte de su pueblo. De esta forma se iría fraguando lo que será un pequeño grupo de oración en la casa de esta noble ciudadana, como años más tarde la llamaría el padre eudista Diego Jaramillo. Pasaron los meses y esa pequeña casa que antes permanecía cerrada para Dios y los hombres, ahora se abría y se hizo grande para acoger a todo aquel que tuviera sed de Dios. Muchas personas con grandes necesidades de amor, de misericordia, se acercaban a esta casa encontrando allí regocijo y consuelo. Era la presencia del Señor, de su Espíritu, lo que hacía que quien llegara no quisiera irse. Vayan y cuenten. Muy pronto quienes participaban del grupo de oración fueron testigos de grandes manifestaciones de la gloria de Dios. Recordando el Evangelio de San Lucas, diríamos lo que Jesús respondió a los discípulos de Juan: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva. Lucas 7, 22, 23. Efectivamente hubo muchos y grandes milagros. Muchas personas recuperaron la visión
y reconocieron cómo su vida estaba carente de sentido verdadero. Otros recobraron la capacidad de escuchar la voluntad de Dios y dejando las muletas del pecado, es decir, la falta de reconciliación con Dios, con la humanidad y la creación, empezaron a caminar con paso decidido por el camino de la salvación trazado por la palabra de Dios y discernido por la Iglesia de Cristo. Hemos de decir que también hubo muchas sanaciones físicas. Unos sanaron de graves enfermedades, otros recuperaron ciertas facultades como el habla y la movilidad. Por eso es posible afirmar que allí la misericordia y la sabiduría del Señor se han manifestado. En definitiva, Dios ha deseado desde el principio para esta comunidad una sanación integral, que descubran el amor de Dios en sus vidas y así se capaciten para servir a los demás hermanos, y que a través de ellas, otras personas descubran también sus valores y la importancia que tienen sus vidas para la sociedad y para la Iglesia. De esta forma se va gestando lo que años más tarde será conocido como la comunidad Pueblo de Dios. Pero antes de llegar a ese glorioso momento, hemos de recordar algunos de los episodios dolorosos que tuvo que pasar Anita, su familia y finalmente la misma comunidad. Quiero dar un saludo de congratulación a la comunidad Pueblo de Dios. Está celebrando en estos días precisamente 40 años de haber iniciado labores. 40 años es una época realmente importante. El número de 40 en la Biblia tiene muchos sentidos. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. 40 años peregrinó el pueblo de Israel por el desierto. Y Moisés, que lo guiaba, había vivido primero 40 años en la corte del faraón y otros 40 en el desierto. 40 realmente lo que significa no es únicamente el esfuerzo de vivir uno tras uno tras uno, sino un cambio importante en la vida. Es un periodo serio que marca una gran diferencia entre lo que era al principio y lo que es después. Bueno, yo creo que esa es la invitación que al nuevo pueblo de Dios, representado en esta célula viviente de la iglesia, a la que llamamos Comunidad Pueblo de Dios, es la invitación, les decía, que debemos todos nosotros realizar. Vine a ser esta comunidad, recuerdo, y Anita lo ha contado muchas veces, Anita de Laguna, a quien yo la llamo noble ciudadana, ha contado muchas veces que por insinuación del padre Rafael García Herreros inició la aventura de una pequeña comunidad. Cuando la renovación carismática ya se fue iniciando de una manera fuerte y sostenida, pues yo vi los primeros tanteos, los primeros pinitos, como dicen, de los niños que están apenas afirmando las piernas y que se caen después de dar 3 o 4 pasos. Pues yo le conocí muchos de esos pinitos de caídas, porque, bueno, siempre no deja de haber en los grupos humanos algunos deseos de liderazgos y también de divisiones. Y fui testigo de algunas de esas dificultades de la primera hora. Pero más que dificultades, vi siempre bendiciones del Señor. Y vi siempre el empeño de salir adelante. Quiero recordar, para no mencionar sino 2 personas que ya no están con nosotros, a Alejo Gómez y a su esposa Elenita. Yo creo que ellos, al lado de Ana de Laguna, noble ciudadana, y al lado de todos los otros hermanos que fueron poniendo el hombro para llevar la carga, todos ellos fueron los que pusieron las primeras semillas en la tierra fértil de los corazones y los que comenzaron a ver cómo germinaba la planta, cómo se llenaba de espigas y también, yo espero, cómo se comenzaron las primeras cosechas. Algo importante creo que ha podido realizar la comunidad Minuto de Dios, que llamamos Pueblo de Dios. Esa comunidad tendió los ojos, la mirada y el corazón y las manos hacia personas de edad y las casas para los ancianos, para las mujeres ya desprotegidas en la vida. Creo que han sido un testimonio de fuerza y de amor, de servicio. Sigo animándoles a que sigan renovando su vida con la fuerza del Espíritu Santo. Sigo animándoles a que después de 40 años de esfuerzos, de
realmente oración y de entrega al Señor, inicien esta otra etapa de los 40 nuevos años con todo el entusiasmo del corazón. Le pido al Señor que los bendiga y que a todos y cada uno de ustedes, las mujeres, que son la buena mayoría, los hombres, los jóvenes, los esposos, todos ustedes, con Anita, por supuesto, a quien le mando un saludo cariñoso, sean bendecidos por la gracia de Dios y por la presencia activa del Espíritu Santo. Bendita Extra. Siendo cada vez mayor la responsabilidad con el grupo de oración, la armonía de su hogar estaba cada vez más comprometida. De un lado estaba la incomprensión de Marquitos, que en paz descanse, como cariñosamente es recordado el esposo de Anita, y que en años más tarde sería un miembro ejemplar de la comunidad. Él no aprobaba que ella estuviera tan involucrada con el grupo. Cabe decir que en ningún momento la estabilidad de su hogar estuvo en riesgo por su ausencia. Ciertamente lo que había asumido era una extra con el Señor, pero salvaguardando en todo momento los deberes adquiridos en su hogar. Esta bendita extra, dice el Señor, es el grupo de oración, extra que le ha traído un valor grande para ella, para su esposo, sus hijos y para toda la gente que el Señor ha puesto en su camino. Una extra que no le gustó a su esposo y que lo llevó un día a decirle a su esposa que decidiera entre el hogar y el grupo de oración. Surge allí una de las decisiones más importantes que Anita ha tomado, y es que no se decide por una, opta por las dos cosas, su hogar y el grupo de oración. De este testimonio queda por decir que vale la pena aceptar a Jesucristo. No es una decisión fácil, pero vale la pena. Las angustias que se experimentan por las incomprensiones del mundo cuando se desea mantener una relación con el Señor Jesús son superadas y correspondidas con el gozo de experimentar su amor y fidelidad. Por no cobrar nada me sacaron de la casa. Existe un dicho: el árbol que más frutos da es al que más piedras le tiran. Y parece que en el caso del grupo de oración, eso sucedió. Esta etapa de la historia de la comunidad tiene que ver con una calumnia que fue levantada contra Anita. Hubo quien le dijo al padre García Herreros que Anita cobraba 5,000 pesos por cada enfermo por quien ella oraba. El padre, antes que creer, verificó la verdad de tal acusación. Así que un día el padre llegó al grupo de oración de manera muy discreta y luego que terminara la oración y la enseñanza, preguntó a la comunidad si allí les pedían o daban dinero para algo. El grupo en coro respondió que no, que nunca. Este hecho, más que un intento por desprestigiar un trabajo honesto, fue más bien la oportunidad que tuvo el padre García Herreros para conocer aún más de cerca la realidad del grupo. Terminada la reunión y notando la nutrida concurrencia, el padre García Herreros dijo: «Pero le van a tumbar la casa a Anita. A partir del próximo lunes se va a reunir este grupo en el Salón Justicia y Alabanza». De esta forma, lo que empezó como una calumnia se convirtió en una bendición. De allí luego pasarían al templo del barrio Minuto de Dios, que era mucho más grande, quedando este igualmente pequeño por la cantidad de personas que se congregaban venidas de todas partes de Bogotá. Soy el padre John Mario Montoya, sacerdote bautista. Conozco la comunidad Pueblo de Dios desde antes de ser ordenado sacerdote, hace unos 26, 27 años. Yo era seminarista. Pueblo de Dios ha sido para mí un signo de fidelidad. Conozco y quiero y admiro a Anita de Laguna porque es una mujer de fe. Ella y yo nos hemos acompañado en momentos muy bonitos y muy duros. Y yo admiro y quiero a Anita de Laguna porque ha sido una mujer fiel a la Iglesia Católica, fiel al Minuto de Dios y a la Renovación Carismática y fiel a su comunidad. Ha sido honesta, de visión y le cree a Dios. Bueno, y yo he visto una obra crecer porque he visto una persona fiel detrás de ella. Y Dios bendice la fidelidad. 40 años es el tiempo de una generación en el desierto.
Ahora viene el tiempo de la fidelidad. Tiene que surgir una nueva generación, tiene que venir gente nueva, tienen que hacer cosas nuevas, porque Dios siempre está creando cosas nuevas. Me alegra este logro. Que Dios los bendiga y que Dios los llene de paz. Y bueno, que Dios bendiga al pueblo de Dios, que Dios bendiga a Anita Laguna, que Dios le dé la corona de gloria. Amén. Buscando su propósito. Creciendo el grupo como crecía, Anita empezó a reflexionar por el propósito del grupo. Consideraba que este no era solo para rezar y pedir y seguir pidiendo. Así que un día le manifestó al grupo que ya era hora de empezar a hacer algo, trabajar por algún fin. La respuesta fue desconcertante. Nadie quería comprometerse a hacer algo. Eso le generó un gran disgusto a Anita, pues no concebía que un grupo de oración no tuviera un propósito de servicio. Sumado a ello estaba que el grupo en su gran mayoría eran mujeres mayores, y en verdad no sabía qué hacer con ellas. Esta experiencia puso en evidencia la dificultad que Anita tenía para comprender el plan de Dios, aún más la dificultad para hacer la voluntad de Dios. Esta sería la primera lección que ella recibiría del Señor, pues ante la imposibilidad de comprender qué hacer, quería más bien dejar todo y continuar con su trabajo anterior. Llegando a su casa, encuentra que su esposo, que no acostumbraba a leer la Biblia, había dejado seña de haberla leído, y curiosa Anita por saber qué le había manifestado el Señor a su esposo, encontró más bien que allí había un mensaje que Dios le quería dar a ella, que Dios viste con mayor honor y dignidad a los humildes, a los sencillos, y que esas personas menos apreciadas son las más necesitadas en la iglesia. Primera de Corintios 12, 22-24. Y pidiendo consejo a Bernardo Ramet, colaborador del grupo, comprendieron que esa palabra se refería a las ancianitas con las que Anita no sabía qué hacer, cayendo en la tentación de despreciarlas. Comprendieron que Dios tiene un lugar para cada uno en su iglesia, sin importar su condición y edad. El Espíritu Santo la ilumina para formar un grupo de intercesión con las señoras de edad para que ellas estén en la retaguardia de la comunidad e intercedan por todas las necesidades de las personas que piden oración, por la iglesia en general y por tanta necesidad que hay en el mundo entero. Es un ministerio hermoso y muy comprometido. De esta forma Anita recibió su primera lección. Si a ti no te sirven las ancianas, a mí sí, le diría el Señor. Nosotros somos el grupo de intercesión, fundado por la señora Anita de Laguna hace 30 años. Yo estoy dirigiendo este grupo por la misericordia de Dios hace 24 años y tenemos un grupo permanente de oración de todas las peticiones que nos dan los días martes, las que llaman a la línea de la esperanza, las que nos dan personalmente, y esto es nuestro trabajo en la comunidad. Con este primer ministerio empiezan a surgir otros nuevos, todos ellos inspirados desde la palabra de Dios y la oración. Así las obras de misericordia se continuarían en la guía de su acción pastoral. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al que está en la cárcel. Pero, ¿cómo hacer estos ministerios? Era la pregunta. Esto se asemejaría a una edificación donde cada material debía estar ubicado y ordenado según su fin. De igual forma sería la organización de los ministerios. Habría un ministerio para ropa, otro para el mercado con destino a los pobres, otro para visitar a los enfermos, y así los demás ministerios que fueran surgiendo. Para lograr atender el servicio de cada ministerio, se constituyeron pequeños grupos de personas. Estos grupos se llamaron coinonías, pequeñas comunidades de amor. Se lograron formar bastantes coinonías, pero ninguna quedó bien organizada. Se crearon los ministerios que el Espíritu animaba, pero las personas que pertenecían a ellos no necesariamente tenían el mismo carisma. Esto traería como consecuencia inmediata una fuerte crisis que terminó con una comunidad que ya llevaba 5 años de servicio y más de 180 servidores, quedando de esta terrible experiencia solo 3 personas: Anita, Alejandro Gómez y Elena, su esposa. Pero Dios,
que se vale aún de las experiencias más dolorosas para salvar al hombre de sí mismo. Animó a estas 3 personas, Alejo, Elena y Anita, para que reconstruyeran la comunidad. Fueron tiempos muy difíciles, donde la oración, el ayuno y las lágrimas estaban presentes con cada avance, y a imagen de la lucha que Israel tuvo contra los amalecitas cuando Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés. Alejo y Elena trabajaron hombro a hombro y respaldaron a Anita por 18 años, hasta que el Señor los llamó a su presencia. Fueron ellas personas fieles, sinceras, entregadas. Amaron a Dios, amaron su comunidad. Ellos, en su papel de Aarón y Hur, confortaron a Anita con su amor, con su apoyo. Le levantaron los brazos y hoy es posible ver la victoria ganada del Señor. Hoy vemos una comunidad de personas, un verdadero pueblo de Dios que ha comprendido su propósito: amar amándose y servir sirviéndose. Yo me llamo María Nelcy Romero y yo volví otra vez a la oración. Y entonces yo no sabía bien leer y ahora le doy gracias al Señor que ya puedo leer, puedo sumar, y por la profesora Concesión, que ella es muy querida, las alumnas también, y por Anita de Laguna, que ella estuvo hablando en la iglesia de la iglesia de Santa María del Lago, que eran las que no sabían leer. Entonces nosotros levantamos las manos y los llegamos acá a la casa de oración. La comunidad se formó por el consenso de los miembros del grupo de oración que quisieron hacer parte de la comunidad de compromiso. Ellos, habiendo iniciado su proceso de formación por medio del Seminario de Vida en el Espíritu, continuaron con el Seminario de Crecimiento y el Seminario de Madurez Cristiana. Una condición fundamental era haber perseverado mínimo 1 año en el grupo de oración. A inicios de cada año se realiza una convivencia de alianza y se responde una encuesta escrita que pregunta por el tiempo que lleva el hermano en la comunidad, el tiempo que ora, el tiempo que lee y estudia la palabra de Dios y otros textos que lee fuera de ella. Adicionalmente, se les pregunta por el carisma que han descubierto dentro de la comunidad Pueblo de Dios y si les gustaría integrarse y servir a los hermanos en una coinonía según su carisma. Hoy celebramos 40 años de su espiritualidad, esta comunidad del pueblo de Dios que hace parte de la comunidad carismática católica. Muy bien, tú tienes tu espiritualidad, tienes que hacer bien dentro de esta profunda espiritualidad. 40 años de bien que tiene que continuar según el don, la tarea, la misión, la vocación, la gracia, el carisma que Jesús en el Espíritu entregó a ti y entregó a mí. De esta manera damos todos una gran contribución a la Iglesia, una grande respuesta a Jesús y hacemos un gran bien por toda la humanidad. Felicitaciones por los 40 años de trabajo pastoral según el don del Espíritu y continuamos a hacer el bien para que los dones del Espíritu se desarrollen en favor de la Iglesia, del mundo, y agradeciendo a Jesús que envió a mí y a ti su Espíritu. Divisando la tierra prometida. Con la comunidad restablecida, los retos no se hicieron esperar. Cada encuentro traía consigo la necesidad de buscar un espacio. Esto implicaba acudir a los padres budistas para que les prestaran algún salón. Alguna vez incluso tuvieron que reunirse en la plazoleta del barrio o en el sótano de la Universidad Minuto de Dios cuando la estaban construyendo. Esto sirvió para que cayeran en la cuenta que necesitaban un lugar para reunirse. Era tiempo de conseguir lo que necesita una comunidad, pues a medida que iban creciendo, su dependencia de otros debía ir disminuyendo. Tomaron conciencia de la necesidad de una casa. Sin embargo, antes que ahorrar,
se dedicaron a orar para que por el fruto de la oración se confirmara en este propósito la voluntad de Dios. Empezó el tiempo del ahorro y algunos años más tarde Dios los bendijo con una casa. Allí se reunían las coinonías una vez a la semana para orar y alabar al Señor. Estudiaban y profundizaban en la palabra de Dios y evaluaban su trabajo semanal. Con el tiempo, al ver que el espacio era insuficiente, nuevamente la comunidad, con la ayuda de Dios, se propuso adquirir la casa vecina y poco tiempo después ya disponían de un mayor espacio para sus reuniones. Varios años más tarde, la comunidad ve la necesidad de acondicionar mejor el espacio que disponían y emprenden un nuevo reto. Guiados por el Espíritu Santo en su oración comunitaria, deciden demoler las dos casas y dar inicio a la construcción de una nueva sede. Hoy día la comunidad tiene el espacio y las condiciones dignas para reunirse, orar y prestar los servicios que desde la inspiración de las obras de misericordia brindan a los hermanos que allí se acercan. Mi saludo muy lleno de cariño para toda la comunidad. Hace 25 años entré a la comunidad. Me siento demasiado agradecida por todos los beneficios tan grandes que he recibido en ella. Hace 32 años falleció mi esposo. Quedé con mis niñas pequeñas en plena edad, en plena época de estudio. Hace 32 años también, en que ya no pude volver a trabajar, puesto que el diagnóstico del médico no me lo permitía. La luz de mis ojos se acababa. En estos 25 años, cuando el Señor me trajo a la comunidad, llegué triste, vacía, sin sentido de vivir. Llegué sin ánimos de seguir adelante. Pero el Señor, con su gran misericordia, con su gran poder, me ha levantado y me tiende sus sagradas manos para seguir adelante. Gracias, amado Señor, por esta comunidad. Gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que me vas a dar. Gracias, Señor. Y gracias a Anita, nuestra gran directora, también. Gracias, gracias. Mi nombre es Marilena Borges de Betancourt. Hace 24 años, por el amor del Señor y la misericordia de Él, ingresé a la comunidad Pueblo de Dios. Ingresé a la comunidad con un cáncer, pero bendito cáncer porque fue para la gloria del Señor. Tuve que someterme a cirugía, a quimioterapia, a tratamiento bastante fuerte, duro. Pero durante ese año el Señor también fue haciéndome la quimio espiritual, fue haciéndome también la limpieza espiritual. Y una vez que había pasado todo esto, tanto en el cuerpo como en el alma, el Señor me llamó a través de la hermana Anita de Laguna, mi madre espiritual, a que le sirviera al Señor, porque de verdad que en este trabajo lo que se necesita es mucho amor, la misericordia del Señor, saber que en cada uno de nuestros hermanos está el rostro sufrido del Señor Jesús. Llevando el pan de la palabra. La comunidad Pueblo de Dios, a lo largo de su existencia, ha trabajado arduamente llevando el mensaje del reino de Dios a miles de personas en un sinnúmero de lugares. La evangelización inició en casa, en las coinonías. Luego, como consecuencia del carisma que se iba discerniendo, se crea el Ministerio de Evangelización y empezaron su misión dentro de Bogotá y de manera gradual fueron saliendo hacia otras ciudades, pueblos y veredas. Sitios donde hubo un gran trabajo fueron la zona Esmeraldera y Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá.
También predicaron por el Valle, Santander y la costa norte del país. Pero grande es la misión y las fronteras nacionales fueron traspasadas para seguir anunciando el Evangelio del Señor. Verdaderamente, esta misión ha sido una experiencia maravillosa. La comunidad Pueblo de Dios no se ha quedado enviando solamente el recurso humano. También ha podido llegar a sitios muy distantes gracias a una bendición muy especial que Dios les concedió. Se trata de un testimonio que surge del grupo de parejas, de padres de familia, quienes a pesar de su rol de esposos y padres, responsables por un hogar, deseaban también contribuir en la misión evangelizadora. Pero, ¿cómo podían ellos evangelizar si el trabajo y sus deberes con el hogar los limitaban? El Señor, que conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, no tardó en darles una respuesta muy hermosa. Ustedes no van a ir ni a ciudades, ni a pueblos, ni a veredas. Van a ir al mundo entero. Y se suscita una coinonía, un ministerio de medios de comunicación, siendo su primer proyecto la construcción de la página web de la comunidad Pueblo de Dios, constituyéndose en un medio para llevar el Evangelio al mundo entero. La comunidad se ha extendido por muchas partes y es su anhelo y deseo que el mundo entero conozca a Dios y que puedan seguir aportando su granito de arena para que el mundo sepa que hay un Dios que les ama, que les espera y que es un Dios que verdaderamente quiere la civilización del amor. Pero ¿cómo surgió este grupo de parejas? Podría decirse que ha sido un grupo que ha caminado mucho. Ellos iban y venían y varias veces Anita sintió el deseo de cerrar ese grupo, pues les faltaba perseverancia, compromiso y buena voluntad. Un día fue convocado el grupo de parejas a una convivencia en una casa de Puente Piedra. Entonces Anita comenzó a exhortar al grupo fuertemente, llamándole al compromiso y a la entrega generosa al Señor, urgiéndoles para que comprendieran que la sociedad y la iglesia los necesitaban. De pronto brota de Anita una palabra que recuerdan algunas parejas de manera especial. ¿Ustedes están esperando que tiemble para que me escuchen y le hagan caso a Dios y se comprometan? Y en ese momento tembló, lo cual hizo que sintieran en ese momento la presencia de Dios a través del quebrantamiento. Hoy día, este hecho es recordado con alegría y de manera simpática. Ocasionalmente Anita les recuerda esta historia a sus hermanos diciéndoles: ¡qué corazones tan duros! Tuvo que temblar para que sintieran el llamado de Dios y se comprometieran. Realmente, eso los hizo pensar en serio y desde ese momento su compromiso ha tenido grandes frutos. El grupo comenzó a crecer, a tener vida en Jesucristo. Empezaron a beber de la savia de la sangre del Señor, a entender que Jesucristo los llamaba. De esta forma, lo que inició como solo un grupo de parejas, actualmente es la comunidad de familias, pues cada semana los esposos asisten con sus hijos, niños y jóvenes, quienes a su vez encuentran un espacio dedicado para su formación cristiana. El grupo de jóvenes, por ejemplo, ya cumplió su primer año. Es un grupo de familias donde se forman los padres, los adolescentes y los niños. Esta es la nueva sangre que el Señor está inyectando en la comunidad. Una comunidad que hace 40 años inició y que va envejeciendo, pero de la que está surgiendo un nuevo semillero gracias a ese grupo de parejas que recapacitó y asumió ese temblor de la tierra, como un signo del llamado de Dios a la firmeza de una vida plena y auténtica, comprometida con la sociedad y con la iglesia. Gracias a esos padres de familia, hoy están sus hijos formando un grupo de jóvenes y otro de niños para darle continuidad a una comunidad de amor y servicio en la Iglesia Católica. Mi nombre es Raquel Angélica Parada. Mi nombre es Juan Pablo Rojas Moreno. Nosotros estamos casados hace 10 años, tenemos 3 hijos y siempre hemos sentido que en nuestra vida y en nuestra familia, en nuestro hogar, hemos tenido la presencia de Dios. Pero el llegar a esta comunidad nos ha hecho retomar aún más esa fuerza de Dios en nuestro hogar, en retomar ese camino que siempre la presencia de Dios ha estado ahí, pero como un Dios bombero estaba.
ahora es ese Dios presente, ese Dios que nos da fortaleza, nos da la fuerza para seguir adelante. Consideramos nosotros que en la medida que uno es correcto en la vida, que se esfuerza por surgir y por sacar adelante sus ideales, pues termina uno atacado por el mal. Llegamos en un momento difícil para nuestras vidas, todavía es un momento duro, pero gracias a ese apoyo que hemos sentido de la comunidad y de la presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de la Virgen, han sido más llevaderas los problemas. Estamos muy agradecidos porque sentimos un apoyo de la comunidad. Adicional a más que ese apoyo, yo pienso que Dios tiene un objetivo con todas las personas en este mundo, y Él ha hecho que nosotros entendamos que al tener una comunidad, parte de esos inconvenientes, problemas que uno tiene, son más llevaderos cuando uno siente que tiene el apoyo de otras personas que están pidiendo porque se solucionen nuestros inconvenientes. Cuando las preguntas se vuelven respuestas. Un buen día el padre García Herreros le dijo a Anita: Anita, yo quiero que tú vayas a Chalón y le des una enseñanza a unos universitarios sobre la confirmación. Ella fue y dio su enseñanza a los universitarios, y cuando terminó, el padre la invitó a almorzar, y ahí en Chalón le dijo: Mija, ¿por qué no te compras estos lotes? Fue evidente la risa de Anita, pues ella no tenía ningún interés en comprar unos lotes tan grandes en Chalón. Entonces Anita le dice: No, padre, nosotros no tenemos plata. Y el padre le dijo: Bueno, ¿y si tú compraras esos lotes, qué harías? Ella le respondió: Pues a mí me llamaría la atención hacer un orfanato o un hogar para ancianos pobres que no tengan a nadie. La conversación terminó en aquel punto, pero la sorpresa sería cuando el siguiente martes, día en el que tradicionalmente el padre García Herreros celebraba la Eucaristía en la comunidad y era transmitida por la emisora Minuto de Dios, dijo en su homilía: Anita Laguna va a hacer un ancianato, denle la plata porque ella es una persona fiable. Anita solo pudo decir con una gran sonrisa: ¿Y ahora este padre en qué lío me metió? Ante este llamado, la generosidad de los hijos de Dios no se hizo esperar, pues a los 3 días una familia de Bogotá le regaló a la comunidad una casa en el barrio Quinta Paredes, a 3 cuadras de la Embajada de los Estados Unidos. Adicionalmente les regalaron una donación de camas para 30 ancianos. Sin embargo, el espacio disponible permitió ubicar solo 15. Si tan solo nos vendieran la casa de lado, comentó en algún momento Anita. Y conociendo a Dios las intenciones del corazón, nuevamente al 3er día, dicha casa fue puesta en venta. Ante esta gran sorpresa, Anita junto con una hermana de comunidad, desprevenidamente se acercaron a preguntar por el precio de la casa, y luego de conocer su valor y ser evidente en los vendedores el deseo de colaborar con la obra, no tardó el Señor en manifestarse. Negociaron la casa, y minutos más tarde, habían firmado la promesa de compraventa con el compromiso de llevar el dinero al día siguiente. Saliendo, la hermana le dice a Anita: ¿Usted sí sabe lo que firmó? ¿Usted sí sabe en qué nos metimos? Ella le dice: Pues sí, yo sí sé. Se subieron al carro y ella le dijo: ¿Para dónde cojo? Y Anita le respondió: Eche para adelante, a ver para dónde cogemos. Y Dios, que no envía a nadie a una misión sin lo que necesita para ella, permite que Anita recuerde por el camino a Esperanza, una señora muy querida, de una familia muy generosa. Se dirigieron hacia allá y contándole a la hermana de ella, quien era miembro de la comunidad, convenció a su hermana de que les prestara el dinero para comprar la casa. De esta forma pudieron cumplir. Les entregaron la casa, dispusieron el espacio para las 30 ancianas y pagaron la deuda. Este fue el inicio, en julio de 1991, del hogar geriátrico que Anita le había hablado al padre García Herreros.
llama María Josefa Rivera. María Josefa Rivera. Era comunidad, no tengo fecha exacta, yo no me acuerdo cuánto hace que estoy en la comunidad, pero hace dos años largos que me caí así, porque yo andaba por la casa común y corriente, y hace 2 años, ya casi medio que me caí, y pues entre más días peor estoy, hasta que no soy capaz de apoyarlo y para nada. Si me sientan, me siento. Si me dan de comer, como. Si no me dan de comer, claro que para comer sí me siento. Me sientan en el borde de la cama. Pero del resto otra vez, ¡pum!, para atrás. Cuénteme del ángel que me estaba hablando hace un rato. Es la que me trajo para aquí, la señora. Sí, es una señora. Era la que estaba rigiendo esto. Un tricito, mujercito, pequeñitica. Y me vio allá y cuando menos se acuerda, mandó un par de señoras enfermeras. ¿En dónde la vio? Me vio en una casita aquí en la granja donde estaba yo. Aquí en la granja, en este barrio que queda por el otro lado de la laguna. Y cuando recuerdo, fue que llegó un carro y con 2 señoras y venga para acá. Yo dije, pues ¿para qué será? Echaron al carro y yo no podía salir. Yo me quedé porque como aquí lo tenía todo y no tenía de quién mirar ni a quién atender, tranquila, ¿quién dijo que no? Pero bueno, esa tranquilidad duró poco tiempo porque después ya vino la parálisis de todo el cuerpo. La obra ha continuado. Sin embargo, los costos de una casa ubicada en un estrato 5, más las dificultades por la distancia, motivaron su traslado. Ahora en el barrio Santa María del Lago está ubicada la nueva sede del Hogar Sagrada Familia, Hogar de las Ancianitas, sentido y razón del trabajo de la comunidad Pueblo de Dios. Allí siguen dándole calidad de vida a sus ancianas, pero de manera especial quienes ejercen allí su servicio les ayuda a crecer en el amor. Ellas, dicen sus servidoras, nos han enseñado a amar, a tener paciencia, a saber ser comprensivos, a aprender a ser misericordiosos. Porque si uno no es misericordioso, cariñoso y compasivo con un anciano, entonces ¿con quién? Creemos que un niño, un anciano merecen el amor, la comprensión y la paciencia. Eso es lo más importante para nosotros, ya que a través de ellos vemos los rostros sufrientes de Jesús. Nos encontramos en la Clínica San Rafael de Bogotá, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Nosotros nos valemos de colaboradores y hay muchos voluntarios también. Entre todos los voluntarios que nosotros tenemos, una escogencia por el Espíritu Santo y bendecidos por el Señor Jesús, es Pueblo de Dios. Yo llegué aquí en el año 93 y en ese año yo conocí a Pueblo de Dios, a Anita de Laguna, a don Félix, a Sonia. Pueblo de Dios ha contribuido en el engrandecimiento de nuestro carisma hospitalario. Ellos son ministros de la Eucaristía, acompañan a la familia, al enfermo, al necesitado. Dan respuesta a lo que es nuestro carisma y la atención integral que nosotros prestamos a los enfermos y necesitados, extendiéndose también a su red social. Yo me he vinculado mucho a Pueblo de Dios porque soy carismático, me fascina la renovación carismática, alabo y bendigo a Dios por este gran don del Espíritu Santo y este bautismo que la iglesia necesita en todos los tiempos, que es la renovación carismática, y es por esto que yo he congeniado mucho y me he vinculado a Pueblo de Dios, con muchas vigilias, charlas, eucaristías, y para todo lo que ellos me necesiten, aquí estoy. Los admiro, los amo en el Señor Jesús, y para mí ellos han sido un pilar fundamental. Por eso en estos 40 años de asistencia de Pueblo de Dios, bendigo, alabo al Señor.
y siempre será mi alabanza a Él para que siga derramando lluvia copiosa de bendición sobre esta gran familia que el Señor me regaló. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que les pague siempre esta obra que ustedes hacen aquí. Pueblo de Dios, estáis en el corazón de Dios y en el corazón de este humilde sacerdote. Solamente gracias. Muchos son las personas que a lo largo de estos 40 años han contribuido para que la comunidad Pueblo de Dios hoy pueda ser reconocida como un ejemplo viviente de la primera comunidad cristiana. Hechos 2, 42, 47. Su contribución, principalmente ligada a la predicación de la palabra de Dios y el testimonio de una vida realizada en Jesucristo, fraguaron muchos de las bases que día a día han ido construyendo el edificio espiritual de la comunidad. De manera especial, la comunidad de los Padres Eudistas ha estado presente durante todo este tiempo, empezando por el Padre García Herreros, quien con su oración y orientación animó desde el principio a Anita para que entrara en este fascinante mundo del amor y del servicio, y el Padre Diego Jaramillo, quien por su manera de ser se constituyó en un verdadero reto para la comunidad, enseñándoles a ser fuertes, pacientes, pero especialmente a hacer lo que el Padre García Herreros le inculcaba a Anita: sé valiente, digna y honrada. Justo es reconocer igualmente el aporte invaluable de muchos ministros ordenados de diferentes comunidades religiosas y de diversas diócesis del país, de hermanos laicos y de tantos servidores miembros de la comunidad que generosa y abnegadamente cumplen con su voluntariado al interior de ella. Gracias damos a Dios por todas estas personas. Muy importante es para la comunidad Pueblo de Dios testificar que ella está insertada en el corazón de la Iglesia Católica, que en orden a la unidad de la Iglesia trabaja en las pastorales de su diócesis, bajo la orientación y animación de su obispo. En este momento la comunidad cuenta con la gracia de tener como obispo de Engativá a Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, quien ha sido un pastor que conoce a sus ovejas, que llamándoles con nombre propio, les escucha, les apoya y comparte a imagen del Señor como uno más dentro de la comunidad del Padre Eterno. Esta es la invitación que hacemos a todas las comunidades de laicos, que en medio de la diversidad de carismas sea conservada la unidad y la caridad, orando por nuestro Papa y por toda la Iglesia de Cristo. Hola amigos, yo soy Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, obispo de la diócesis de Engativá, aquí en el noroccidente de la capital de la República. Yo he querido en esta ocasión conversar con ustedes sobre un tema supremamente importante y significativo. Estamos cumpliendo 40 años de Pueblo de Dios que acertadamente durante muchos años ha estado bajo el cuidado de Anita de Laguna. Es un acontecimiento muy importante en la iglesia de Engativá, a la cual pertenece ese grupo. Importante porque ellas, bajo el cuidado de Anita, la asistencia de los padres eudistas con la memoria del padre Rafael García Herreros, han logrado en su vida común y corriente de mamás, de esposas, de profesionales, vivir el compromiso con Dios, amando a Dios, amando al prójimo y respetando la naturaleza. Y están cumpliendo 40 años, 40 años de servicio. Seguramente ustedes la han visto en algunos lugares de manera muy especial. Aquí en mi diócesis, me están ayudando, aquí en mi diócesis, como damas voluntarias en el hospital de Engativá y en el hospital de Suma. Un trabajo complicado, un trabajo difícil que nos trae a la memoria las bienaventuranzas, porque estuve enfermo, porque tuve fiebre, porque me dolía la espalda, porque tenía los labios secos, la fiebre altísima y altísima la tensión, y tú me fuiste a ver, ven conmigo al reino de los cielos.
allá están ellas. También en otros hospitales de la ciudad están ayudando. Pero de manera muy especial, el servicio de ellas es un servicio de testimonio dentro de la comunidad. Y vamos a reforzarnos para que día tras día sea la oración, sea la alabanza y la acción de gracias el camino para acercarnos a Dios. Y aquí en Colombia, conseguir la paz. Una de las preocupaciones de Anita y por consiguiente de su grupo de Pueblo de Dios es la paz del país. Y todos somos conscientes que la paz del país no se consigue con armas, ni con abortos, ni con secuestro, ni con corrupción. No. La paz del país se consigue amando a Dios, amando al prójimo y respetando la naturaleza. Continúa nuestra historia de salvación. Jesucristo ha resucitado. Esta confesión nos sitúa en el camino que nos conduce a la unión eterna con nuestro Padre misericordioso. Es una confesión que nos llena de gran esperanza y gozo, pero nos compromete a caminar, a permanecer atentos, con ojos abiertos y corazón palpitante. Hemos escuchado una narración de la historia de salvación que la comunidad Pueblo de Dios ha experimentado por 40 años, experiencia que le ha permitido reconocer que la promesa de beber gratis del agua del manantial que da vida y vida en abundancia se ha cumplido y permanece vigente en toda la comunidad. Pero es una historia que aún no tiene final, pues permanece abierta para que siga siendo escrita. El presente de la comunidad Pueblo de Dios es el capital con el que cuenta para su futuro. Pero, ¿cuál es este presente? Es una comunidad formada, cuya columna vertebral es Jesucristo, su único y absoluto dueño. Es una comunidad con un claro y definido propósito: el servicio al necesitado con amor cristiano. Es una comunidad con una directora alegre y excepcional, Anita de Laguna, quien a sus 79 años goza de los frutos de una vida nueva en el Señor. Es una comunidad orante y fiel al Señor, preparada para hacer frente a los nuevos retos que el mundo le demanda, pues su confianza está depositada en la dirección que proviene de Dios, en la fuerza del Espíritu Santo, en la intercesión de la Santísima Virgen María y en la sensibilidad a las realidades de su entorno en unión con la Iglesia Católica. Al cumplir 40 años de caminar de la mano del Señor Jesús, surge una pregunta: ¿y ahora qué sigue? La respuesta la recibimos a través del Padre Gonzalo Gómez. Sigue la excelencia. Y este es el nuevo reto que nos lleva a continuar y a seguir creciendo, para contribuir en el cambio de esta sociedad que pide a gritos un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta historia continuará. No se cansen, sigan hablando del Señor, sigan contando las maravillas de Él, sigan haciendo las obras que Él hizo. Sabemos que el Señor dice que todo el que crea en Él hará las obras que Él hizo y las hará aún mayores. Ustedes alcanzarán, especialmente los jóvenes, alcanzarán a ver cosas más grandes que las que mis ojos puedan y alcancen a ver. Pero ustedes son ese nuevo jardín que florece en el corazón de la comunidad Pueblo de Dios. Los niños que empiezan a ver otro mundo diferente, a ver con sus ojitos cosas nuevas de la que el mundo les ha presentado y les ha mostrado. A ustedes, familias, les digo, ámense. Cada día muestren el amor de Dios. Su esposa, a su esposo,
y el esposo a su esposa, mostrándoles el amor de Dios.